bienvenidos a esta presentación del libro La Huasteca. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en lo particular. Y vamos a iniciar con nuestro baile que nos identifica. El libro se llama La pintura mural de la Huasteca, y uno de los puntos más importantes para el turismo, para la historia, para la cultura, es el folclore de la Huasteca. Y el grupo Yacatecutli del contador público Gilberto Alberto Martínez Carrión nos presenta un bailable, dos bailables, con el cual nos van a dar una muestra de lo que es la Huasteca. La Huasteca tamaulipeca, con su cuera tamaulipeca, con su vestimenta, y da identidad, da pertenencia a esta gran cultura que es la nuestra. Y para ello ponemos la música. Adelante y bienvenidos. Gracias por su presencia. Y que viva la Huasteca. Y con esto nos despedimos del grupo Yacatecutli el día de hoy, que nos honra con su presencia. Hey!
Tamaulipas no hay dos, Tamaulipas es único y es una tierra fértil de una provincia del septentrión. Y en esta provincia del septentrión, hoy presentamos este libro, que es la pintura mural prehispánica huasteca. Y el origen de esta pintura, el origen de esta conferencia se presentó hace 3 años en el primer encuentro de la Huasteca en Ciudad Victoria, precisamente, con una conferencia en la cual pudimos presentar todo el desarrollo, origen y conquista. En esa mesa de historia antigua y época colonial participó precisamente el arquitecto José Guillermo Aguja Ormaechea, descubridor de Tantoc en aquel momento, ¿sí? Y uno de los doctores del Instituto de Investigaciones Históricas, doctor Fernando Olvera Charles, con la rebelión de los indios Comecamotes. Otra conferencia fue Joaquín Mí, Semblanza y Relevancia en la Historia de la Huasteca, por el licenciado Hugo Abraham Moreno Pozos. En esa conferencia nos dimos a la tarea de investigar el origen prehispánico de la Huasteca en Tampico y su contorno en el bicentenario de la ciudad. Y todo esto a raíz de las lecciones de historia que me dejó mi maestro Carlos González Salas en vida, donde nos decía en aquel tiempo: hijo, hay que ponerse a estudiar, vete a las fuentes y a las fuentes y a las citas, porque de ellas depende mucho un trabajo académico, editorial, y es lo que hice. Tratar de acercarme a las fuentes que nos permiten investigar. Bueno, muchas gracias, sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el centenario del nacimiento de Carlos González Salas y una de las publicaciones. Esto fue en el 2021, se le hizo un reconocimiento. En noviembre 25, él nació el 7 de octubre de 1921. La siguiente. Y como no podemos dejar de mencionar, hay una partecita importante, muy leve, muy somera sobre el Tampico huasteco, el Tampico de Azul. Este libro se ha presentado en varias ocasiones y es un ícono en la editorial. La siguiente. Y después me invitaron a participar en un coloquio de Huasteca Tamaulipeca, que es el ciclo de conferencias virtuales del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAP, el 25 de octubre, precisamente ya hace 2 años, en el cual vimos todos los sitios arqueológicos de Tamaulipas huastecos, desde Tampico, Altamira, Ciudad Mante, González, y en este elemento izquierda la iconografía que vamos a ver el día de hoy. La siguiente. Bueno, ¿qué es la Huasteca? La Huasteca es un conjunto de... La Huasteca es una cultura viva todavía, una cultura que está todavía en Aquismón, está en Tantoyuca, está en Tanlajas, en Tamapá, San Luis Potosí, está en lugares muy arrinconados de la Sierra Potosina y otros en Chincontepec, en Chontra, tenemos en Tantima, en Tamalín, Veracruz. Pero hay un sitio que nos llama la atención que se llama Tamoy, y mucha gente lo conoce como Tamuín, San Luis Potosí. Del lado izquierdo ven pasar el río, lo que es una parte importante del río Tampaón. Este río Tampaón que ven ustedes aquí va a desembocar en lo que es el río Pánuco, llamado antes, mucho antes arriba, como río Moctezuma, y este cambia su nombre al fundir, al combinar, al unirse este río Tampaón, y aquí encontramos el sitio arqueológico importante de nuestra conferencia. Esta plataforma que ven y la flecha que indica es dónde está el adoratorio, en la plataforma, la pintura mural que vamos a describir. Enfrente, pegado al río, hay una plataforma con una palmera, y del lado derecho se encontró en 1917 el adolescente huasteco. Una figura de 1,52 de altura, estratigrafiada la mitad de su cuerpo con símbolos que nos permiten denotar. Es la denotación que podemos interpretar de los símbolos que tiene el adolescente huasteco: el ala de mariposa, las 3 piedras del fogón, sobre todo los símbolos de Ejecal y el Salcóatl, otras figuras que vamos a ver muy representativas en la pintura mural. ¿Qué tiene que ver esta imagen
con la pintura mural, todo. Porque en un todo, en un plano integral, tenemos una escultura encontrada a muy pocos centímetros del piso, a flor de piel, donde el general Lárraga en 1917 la encontró y se la vendió en 50,000 pesos oro a don Blas L. Rodríguez en 1923. Y verán ustedes un círculo del lado derecho, es un círculo que está rellenado como si fuera una alberca muy pequeña, de muy poca profundidad, pero rellenada de estuco. Entonces, estamos viendo un plano cósmico, un plano calendárico. Desde las alturas podemos ver la siguiente. Ahora, la plataforma está alineada, completamente alineada a lo que es la Tierra. Se preparó el montículo en una base, en una plataforma con cierta altura. La siguiente. Y en esta altura tenemos esta plataforma que dentro de los aspectos arquitectónicos vemos que es piedra bola de río. No estamos hablando que la piedra bola se va acomodando de una manera lineal, piedra por piedra, para que las esquinas queden redondeadas. Allá en el fondo, una plataforma, una escalera con alfardas para subir a la parte superior, donde tenemos este encuentro con la cosmogonía, con el calendario, con el conocimiento de los astros que vamos a ver adelante. Recordemos que este tipo de arquitectura lo tenemos ya alfarda, talud y tablero. Son tres elementos importantes: talud, tablero y sobre todo aspectos como en Teotihuacán. En Teotihuacán se utiliza precisamente este tipo, en Xochicalco, en Monte Albán, en aspectos arquitectónicos como en el Tajín también lo tenemos. Esto es Tamuín, San Luis Potosí, en su nombre correcto huasteco es Tamoy. Y la altura que tenemos es aproximadamente, como lo acaban de ver, de 7 metros de altura a nivel del piso. Ustedes entran al estacionamiento, suben. La siguiente. Y así lo vemos desde la esquina derecha hasta la esquina izquierda, todo es una plataforma. Cuando don Joaquín Mick en 1932 la descubre que todo esto tenía branados de estuco, es decir, la piedra bola y luego encima una pared de estuco, y estaban pintados. Todas las pirámides o todos los cúes que encontramos con este tipo de tablero, talud, estaban pintados. Y en la noche, imagínense los fuegos, las fogatas, las fiestas alumbraban todo lo que es las paredes, las esquinas de cada una de ellas. Y arriba alcanzarán a ver una palapa, que es la que vamos a ir descubriendo poco a poco en este transcurso. La siguiente. Y aquí estamos, un acercamiento más de la plataforma. Vamos subiendo a estas escaleras. Nuestros pies no alcanzan a cubrir, tenemos que subir de lado, es decir, sin darle la espalda, y subimos en diagonal y regresamos para ir subiendo a la parte superior. La siguiente. Y aquí es cuando encontramos esto. Esta es la maravilla de la arqueología, que cómo podemos transportarnos en el tiempo, trasladarnos en el imaginario colectivo del tiempo y sentir que esto no es nada más un agujero, sino que lo llenan de agua porque está estucado, y tenemos un espejo, y en ese espejo en las noches podemos determinar los astros, los movimientos de Venus. Venus es la primera que aparece en el firmamento a las 6:30, 6 de la tarde, a veces 5:50. Es la primera que aparece en el horizonte y la última que se va. Y tenemos un calendario venusino, 13 periodos de 20 días, 13 periodos, 13 meses de 20 días. Y calculamos el tiempo, porque no es el calendario romano, sino es el calendario huasteco, que lo van a tomar los mexicas para hacer lo propio. Y es el calendario que nos va a regir durante varios siglos del posclásico temprano, posclásico medio y posclásico tardío, antes de la llegada de los españoles. Vean ustedes, y luego llegamos a la plataforma y nos encontramos otra plataforma más.
Es decir, ya subimos la parte inferior, ya estamos en la parte superior, nos encontramos este círculo, porque el movimiento del círculo es muy importante en todos los aspectos. El círculo es el viento, el círculo es el caracol, el círculo es el movimiento, y el movimiento es Ejecala, Dios del viento, Dios del caracol cortado. Y en la parte superior subimos nosotros, y del lado derecho, que está en la parte superior, ahí es donde encontramos el adolescente huasteco. Siguiente. Gracias por su presencia. Llegamos al punto importante de la conferencia. Ya lo fui trayendo por este paseo desde abajo, subiendo las escaleras, subimos y nos encontramos la palabra. Estamos a 100 kilómetros de Tampico. Estamos a 1 hora y media. Es Tamuín, antes de pasar el puente de Tamuín, del lado izquierdo, ahí encontramos el sitio arqueológico. ¿Qué es lo que vemos aquí, amigos? Que es muy importante. ¿Qué es lo que hago en el libro? Hago la descripción iconográfica de las imágenes. Dando un códice, una pintura mural, estoy tratando de darle un análisis iconográfico desde el punto del signo. ¿Qué significa? Así como Thompson hizo los calendarios mayas cuando nunca vino a México, Thompson fue uno de ellos. Y otro que fue revelador de darle el significado de una barra, 5 puntos, 5 días, un punto, un día. Y los calendarios así son. Aquí tenemos, es el basamento, es una silla, es un altar, donde el sacerdote, el que tiene el conocimiento astronómico, va a marcar la línea del tiempo. 23 de diciembre, día de entrada del invierno. Los marcadores solares, amigos, son increíbles. Cómo las sombras van marcando y va terminando el puente de Dios. Y el sol se oculta en el puente de Dios. El puente de Dios es 2 sierras que están abiertas y la puerta de la sierra va a entrar el sol exactamente a las 6:24 de la tarde del 23 de diciembre de cada año. Es increíble cómo estas personas tenían el cálculo exacto del tiempo. Y nace aquí. Aquí va a empezar el marcador solar, siempre y cuando haya sol y no haya nubes, porque a mí me ha tocado en varias ocasiones. Entonces, esta es la pintura mural que se encuentra. Es lo que vamos a ver. Esta pintura son 4 metros 33, 4,33, y la pintura mide 30 centímetros de altura, que es lo que están viendo aquí. Desde la parte del cono truncado que está allá, hasta el cono truncado que está acá. Estos basamentos, esos 2 conos truncados, ¿sí? No crean ustedes que son pilares decorativos, no, son basamentos especiales de tiempo. Porque sale una alfarda, una banqueta, y aquí están las pinturas y luego salen estos basamentos especiales. La pintura le da la vuelta a la banqueta, le da el giro aquí y continúa del otro lado. 1946, fecha 14 de agosto, nombre Alfredo Dussolier, o llamado Wilfrido Dussolier, así su nombre, Dussolier, mexicano, con apellido francés. Un arqueólogo que llegó allí y empezó a limpiar, a rescatar lo que en ese momento don Joaquín Mina había dicho, que ahí había algo. Habían encontrado al adolescente huasteco, pero el INAH todavía no existía, nació hasta el 38. Y los primeros arqueólogos venían de la escuela francesa, de la Escuela de Antropología e Historia de Francia. Y entonces los primeros egresados se fueron a buscar, unos a Chichén Itzá, otros a Teotihuacán, y Dussolier viene aquí. La siguiente, por favor. Y entonces en relación al círculo, que es muy importante porque lo vamos a ver, esto es Tantoc. Tantoc es vecino de Tamuín. Está a escasos 5 kilómetros vía terrestre por el mismo río. El mismo río se forma a 5 kilómetros y vean los círculos y está el Tizaque. Esa pirámide que ven ahí no es natural, fue hecha por mano de hombre y tiene sus alfardas, sus escaleras. Entonces, el manejo de la piedra bola lo tenemos también en Tantoc.
Esto es un análisis comparativo que estamos viendo cómo se van formando las ciudades huastecas a partir del preclásico temprano. Y en el libro encontramos los colores de la cerámica. Los colores de la cerámica eran rojos, verdes, ocres, rojos, negros, cremas, cremoso, tancol. La cerámica de tancol es cremosa. La cerámica de la Pitaya, la cerámica de Tierra Alta, aquí en Altamira. El sábado pasado fuimos a Altamira. Imagínense cuántos cúes no hay a la orilla del río Tamesí. La siguiente. Y veamos entonces cómo las ciudades huastecas estaban pintadas y decoradas en su máxima expresión en cada uno de los lugares. La siguiente. Y veamos esto es Tamuín, como las piedras laja, que es de río, que parece ser un ladrillo, pero es una piedra natural. La laja se va rescatando de las orillas de los ríos con la piedra bola y se combina una construcción y allá al fondo la plataforma. La siguiente. Entonces empezamos a hacer un análisis. Vuelvo a insistir, no soy arqueólogo, pero me gusta comparar las imágenes. Soy diseñador gráfico y me ha tocado por muchos años reunir información en que Tamoy, Tam, lugar, Oí, remolino de agua, Tamoy, así se pronuncia, ¿sí? Como también Tancuayalá, Tanquián y muchos nombres más. Vamos a entrar un detalle muy importante después de esta diapositiva, la siguiente. Así la vemos hoy en día. Ustedes se van a estacionar aquí enfrente, ¿sí? Y van a ver la línea desde la escalera sacerdotal, la que tiene las alfardas, y vean la línea que va recorriendo la banqueta de un lado y de otro. Gira y vuelve a decorar. Lo más interesante, amigos, es que este tipo de construcciones llamadas huastecas, pero originalmente llamadas Tenec, nos permiten deducir una interpretación de cómo era la vida cotidiana de ellos. Este es un centro ceremonial. Aquí no vivía la gente, ni vivían los sacerdotes, simplemente era un espacio calendárico para hacer la fiesta de los equinoccios y los solsticios, ya sea marzo, junio, septiembre o diciembre. Y el marcador de sombras es el que nos permite deducir que los tiempos eran marcados precisamente por los astros. La siguiente. Y aquí tenemos el detalle. Esta es una diapositiva de Lina. Aquí la tenemos. Ya al atardecer, ya no tenemos tanto el sol. Vean cómo el basamento nace o parte desde la parte inferior de la banqueta. Se abre como si fuera un fuego, que es precisamente en el códice Boturini lo tenemos, basamentos de ese tipo. Son conos truncados, invertidos. Y aquí en la flecha alcanzarán a ver una carita con una nariz, que la vamos a ver hoy. Así se ve hoy en día. Si se acercan ustedes, hay una cadena o un lienzo, pero si pudiéramos pasar ese lienzo, alcanzaríamos a vislumbrar todavía a 70 años de descubrirse esa pintura que vamos a ver. Y la pongo ahí con esa flecha, como si nosotros estuviéramos en ese momento frente al basamento, a eso de las 5:30 de la tarde. El sol ya está cayendo y el atardecer, y con la película, con la foto, podemos tomar un pedazo todavía de la pintura mural. En el libro encontrarán los 13 guerreros ricamente ataviados, 13 guerreros que personifican los 13 personajes, y cada uno de los personajes es un periodo de tiempo. Son 13 periodos de 20 días y cada uno tiene su tiempo. Cada uno va caminando en posición de caminar hacia un punto, y ese punto es el punto del tiempo, donde inicia. La siguiente. Y si la viéramos con un zoom, la misma imagen que hemos visto, ahora con un zoom, ¿cómo se ve hoy en día?
La luz no nos permite la luz de ver, pero aquí todavía alcanzamos a ver la cara del sacerdote, las orejeras, ¿sí? Su mano y todo el plumaje que lleva alrededor. Todo el plumaje que lleva en la espalda del sacerdote. Y una barra que divide el tiempo de un periodo. Y la que sigue, ya muy destruida, es lo que vamos a ver. Así lo vemos hoy en día a escasos 100 kilómetros. ¿Quiénes no hemos ido a Tamuín? Vayamos ida y vuelta a conocer la pintura mural de Tamuín antes de que se siga desintegrando por la erosión, los vientos, el calor, porque este está pintado sobre un estuco. Y el estuco, imagínense aquí nosotros, el revoque se cae con la humedad. Esto tiene 1000 años. La siguiente. Ahora sí, vamos a verla, cómo la rescatamos. ¿Cuál fue el trabajo que me permitió llegar a una conclusión? Rescatarle los elementos iconográficos, las piezas faltantes, cómo fue que hice la reconstrucción de todo esto. Aquí lo tenemos. El ejécal en la oreja del personaje es un caracol cortado. Es un ejécal que está partido a la mitad, sus ojos, sus dientes, y de la boca sale una voluta. ¿Qué significa, amigos? Comunicar un mensaje prehispánico. Las piernas están abiertas y van en posición, llevan marcadas las uñas de los pies, llevan tobilleras, lleva un mangle, lleva un cinturón, ¿sí? Un mastre, le llaman un mastre, es un calzón que cubre, llamaban ellos en el siglo XVI, las vergüenzas. Y esto viene así, el plumaje de cada uno de ellos. Lo más interesante, amigos, es el segundo personaje. ¿Qué es lo que lleva en su brazo agarrado? ¿Lo alcanzamos a ver? Lleva la cabeza de un prisionero. Mucho tiempo habíamos establecido que los huastecos eran tranquilos, pacíficos, y no. Eran grupos tributarios, peleados con los mexicas, peleados con los vecinos pames, peleados a veces con los otomís o los tepehuas, y alcanzaron a tomar esto. ¿De qué año estamos hablando? Del 900 después de Cristo, cuando los toltecas invadieron Tampico o invadieron el sur de Tamaulipas, y de ahí aparece Cholol, cabeza de perro. Cholol que se casa con Tomillao en el 1066, y de ahí nace precisamente la dinastía de Tenayuca. Esto sí es cierto, no es una leyenda. Existen certeza y sustento en esto que estoy afirmando. Otro punto interesante son lo que lleva en su mano, con sus uñas y su mano. Aquí lo tenemos, lo está sosteniendo un estandarte de una gran riqueza de plumas. Y lo más interesante también son estos círculos, son los círculos del tiempo. El círculo es la base fundamental de la filosofía técnica. Círculo es viento, es movimiento. Y el círculo lo encontramos también en el calendario, supuestamente calendario azteca, ¿sí? O la piedra del sol, donde los círculos intervienen en el paso del tiempo. Y otro punto importante, ¿sí? Cada uno de estos elementos, en la boca del guerrero sale una punta de obsidiana. La punta de obsidiana es una mercancía muy preciada en el intercambio comercial de las culturas mesoamericanas. Obsidiana, sílex y otros metales como el cinabrio, el cinabrio era un mineral que se utilizaba para los entierros. El detalle es punto, vamos a seguir. Ahora lo vemos en Arqueología Mexicana, edición número 87, que se llama Los Huastecos. Es la primera vez que Arqueología Mexicana en más de 20 años saca una edición especial de huastecos. Ha hablado muchas veces de los mayas, pero solamente una vez habla de ellos. Y aquí tenemos la misma imagen, ¿sí? En la cual tuve la oportunidad de publicar en Arqueología Mexicana
este libro, una síntesis del libro que me permitió precisamente presentarles a ellos cuál fuera mi punto de vista en cuanto a la pintura mural. La siguiente. Y aquí viene un detalle muy interesante, las grecas de arriba, porque tenía una banda de 17 centímetros de altura en la parte superior del códice. Esta banda la vemos en Mitra, en Monte Albán, en Oaxaca. Hay un basamento especial de Mitra con este tipo de grecas. Si nosotros nos trajéramos este tipo de greca al día de hoy, pensaríamos que es el infinito, pensaríamos que es el movimiento del caracol, que si lo partimos un caracol a la mitad, esto es lo que estamos viendo, el movimiento del tiempo. Uno positivo, negativo, y luego a la inversa, izquierda, derecha, izquierda y derecha. Todos son la contraparte, es una dualidad del tiempo. Unos entran, otros salen, y así, de esa manera. Las cruces no tienen nada que ver con el cristianismo, significan los 4 puntos cardinales, que son viento, fuego, aire y luz o sol. Y abajo nos divide una banda y luego vienen los personajes. La siguiente. En este libro, que vemos, la siguiente por favor. En este libro que estamos presentando hoy en día, son 220 páginas, en el cual cada uno de estos personajes le vamos dando su interpretación. Se me olvidó comentarle, lleva una sonaja en su mano izquierda, aparte un cascabel en Tierra Alta, cerca del 10, en el 2000. Gustavo Ramírez Castilla y Marco Flores y un servidor fuimos a buscar dónde había sido el entierro del Reyes Huasteco, que tenía 54 cascabeles. Este entierro lo ven ustedes hoy en día en el Museo de la Cultura Huasteca. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es el entierro, esta es la pintura, pero del lado izquierdo van a ver el monolito 32 de Tantoc. Son 32 toneladas de peso de una sola pieza, en el cual hay una mujer. Y ese monolito sale de agua, vean el canal original, es una fuente natural de agua. Esto es en Tantoc. Esto es lo que tenemos en Tamuín. ¿Y qué nos une Tantoc y Tamuín en el laboratorio? El río Tampao. Por una parte, la cosmogonía ve el viento, pero también ve el agua como fruto infinito, como sustento para dar el maíz, para dar el alimento, el sustento. Y por otra parte también los calendarios huastecos. Aquí me voy a detener un poco para decirles a ustedes que tanto Tamuín, Tamoy como Tantoc los une este río que es Tampao, pero también los une una historia. Y aquí puedo yo afirmar lo siguiente, y que me disculpe el maestro Felipe Solís, que me disculpe Wilfrido Jiménez, que me disculpe Román Piñachán, que han sido arqueólogos tradicionales de la historia de México, del México antiguo, pero puedo determinar con estos fechamientos que hemos encontrado, el propio Guillermo Aguja, que ha estado aquí en Tampico en muchas ocasiones conmigo, que es la cultura madre. La huasteca, los temi, son una de las primeras culturas, y el primer asentamiento que tenemos aquí es Tancol. El Tancol es un sitio que pertenece al Preclásico temprano. De hecho, ahí estuvo Elcon y estuvo Magnés. Y en Tancol tenemos cerámica muy burda, muy primitiva, pero ya que da ciertos indicios de que existía un grupo milenario, un grupo muy antiguo en la ribera del Tamisí.
En la loma donde hoy es el colegio americano, ahí se divisa todo lo que es la laguna del Champañán, el Tamisí, Escondida. Ahora, si vamos a las pirámides de las Flores y nos acercamos al barranco, veremos todo lo que es el área natural, cómo era Isabel, sin casas. Quitando las casas, la pirámide de las Flores está a unos cuantos metros de la bajada del barranco. Y eso nos permite deducir que los huastecos no estaban tan perdidos en la cuestión de los asentamientos urbanos. También estaban arriba del cerro de Landonegui, estaban en el cerro de Árbol Grande, estaban en la Plaza de la Libertad, estaban en Tierra Alta, en Encarnación, en La Pitaya. La Pitaya es una isla que está frente a Regatas Corona. Ahí hay una gran cantidad de cúes. La siguiente. Entonces, esto lo presentamos hace 2 años. La siguiente. Entonces, un poquito antes, por favor. ¿Sí? Aquí es donde vamos a entrarle a este tema después. Tampico, lugar de perros. Entonces, antes de 1526, antes del 26 de diciembre, había una gran cultura milenaria aquí. Continuó, a pesar de la conquista, continuó la siguiente, y nos dejó precisamente piezas escultóricas. Estos puntos que hemos visto en el libro, la pintura mural, los tenemos también en esculturas. Todos estos símbolos, es un libro abierto, amigos. Es un libro que se abre, en el cual tenemos que reconocer nuestra identidad prehispánica, milenaria, originaria. Llamémosle como quieran ustedes, pero el aspecto fundamental es educar a los jóvenes. Ojalá los jóvenes les interese la historia prehispánica. La siguiente. ¿Y qué mejor prehispánica que conocer al adolescente huasteco? Que es una parte también del libro, que hago un diagnóstico de los elementos que nos permiten deducir todas esas alas de mariposa del cuerpo, las orejeras, ¿sí? Los dientes abusados, es decir, se limaban los dientes y se pintaban con chapopote, es decir, se había una deformación craneana. Las características de los mayas también con los huastecos son primos hermanos. La siguiente. Y esto pues aparece también en la arqueología mexicana en este tipo de grabados en piedra, los llamados faldines, y siempre el movimiento de las esculturas, los brazos abiertos, como llevando un portaestandarte en la mano, y la mano bajando. La siguiente. Y así podemos ver que el lenguaje pictórico, el lenguaje de las cerámicas son antropomorfas. Es decir, el mismo cuerpo humano representa un dibujo geométrico, una forma de pensar. Las 3 piedras del fogón, eso que baja del cuello son las alas de la mariposa, que son las que abren precisamente el espacio, y la mujer está embarazada. Es una cerámica en el cual la vida precisamente da en ese punto. Y obviamente también la cara, la boca abierta, detalles que nos permiten pensar que hay otras culturas con esta calidad, los mayas, los zapotecos, pero en sí la cultura huasteca es única en todo el crisol de lo mesoamericano. La siguiente. Y cuando vayan al Museo de la Cultura Huasteca en Tampico, en el metro, verán esta escultura, ¿sí? Cómo sale de las fauces de esta cara que representa la muerte y todo su espectro solar alrededor de ella, sus orejeras, pieza encontrada en la pirámide de las Flores en 1944 por Gordon Elcon, un arqueólogo canadiense que trabajaba para el Museo de Nueva York. Y esta es una pieza única. Vean las manos abiertas que nos permite
Y ya con esto, la siguiente, por favor, que para que compren el libro y lo lean, es este tipo de la dualidad. Esto está en Nueva York, en el Museo de Nueva York, se llama la apoteosis, y es la vida al frente y la muerte en su reversa. La dualidad que lo lleva encarnado en una sola pieza. Tenemos dos puntos de vista, la vida y la muerte, como igual en el adolescente lleva un bebé descarnado de cabeza en la espalda del adolescente. Esta pieza se la llevó el capitán Lyon, Francis Lyon, en 1826, cuando compró muchas piezas en un barco. Nadie le dijo nada, se las llevó y allá está. Y otras están en Berlín, otras están en Londres, en el Británico. La siguiente también, por favor. Y aquí este tipo de historia es muy interesante porque no es una cruz medieval, sino son representaciones iconográficas que se plantean en la pintura, en la cerámica, en la escultura, en la arquitectura. Y sobre todo, que nos permiten ver que estas personas, estos conceptos, estas cruces, estos elementos, ¿sí?, para el pensamiento mesoamericano es una filosofía, es una expresión artística, es arte. La siguiente. Platanito. Platanito está en Ocampo, Tamaulipas. Ocampo está de Ciudad Mante a Tula. Tienes que subir la Sierra Madre Oriental, y en la parte más alta está Platanito. Allí hay un arqueólogo francés llamado Guy Serpent que nos dejó 1800 páginas en un solo libro, y se llama, son 3 tomos, y solamente habla de Platanito. Imagínense ustedes que es muy importante. La siguiente. Y nos dejó también algunas partes importantes de la cerámica. La siguiente. Bueno, y estos detalles en los brazos, estos signos, estos huecos que se ven, que parecieran que los hicieron con taladro, pero no, es la piedra, es una piedra arenisca. Algunas de ellas están en Altamira, la Escuina está en Altamira, y otras están en Naranjos, en Amatlán, y otras están en Tuxpan. Son muy similares, casi son iguales. La siguiente. Este es de Jalpan, Querétaro. Esta es de Tampico. La mujer con sus manos en el pecho, ¿sí?, y su penacho solar. La siguiente. También tenemos calidad artística ya en las partes finales o después de la conquista. La siguiente. Bueno, y con esta pieza que es muy identificable con la muerte, con lo que es el tributo de la muerte, ¿sí? El huasteco tiene mucho que ver con la dualidad, el día y la noche, el fuego, el agua y la lluvia, el sol, todos estos elementos naturales. Y hoy en día, pues, estas representaciones nos traen, ¿se acuerdan del caracol cortado en la pintura mural? Aquí lo tenemos. Los mismos símbolos. La siguiente. ¿Qué tenemos hoy que rescatar de nosotros? Y con eso termino. Tenemos 4 sitios arqueológicos en Tamaulipas y no los conocemos. Se llama el Sabinito, Balcón de Montezuma, Chapec en Altamira y la pirámide de Tamapul en Tula. 4. Necesitamos reconquistar ese conocimiento prehispánico. Esta está en Sotolamarina. No hay cómo llegar, no hay una información turística. Sería conveniente. La siguiente. Y vean ¿se acuerdan de la laja que les comenté? Esta es la construcción de Sotolamarina. Y así podemos encontrar diferentes formas de construcción huastecas, híbridas, porque estos son mezclas entre chichimecos y huastecos. Esto es la línea en Trópico de Cáncer, es decir, no está en el sur, está a la mitad de Tamaulipas. Y ven ustedes los materiales del Sabinito aún no han sido publicados, pero se conocen piezas de cerámica zoomorfas, cuencos, trípodes, incisos y metates de basalto.
El río Sotolamarina surca un desfiladero situado poco más al norte del sitio. Su caudal sin duda fue aprovechado como fuente de alimentación. Todas las zonas arqueológicas, la siguiente, nos permiten ver cómo estos tipos de construcciones, ¿sí? Y ahí lo menciono, la siguiente, cómo se van formando, y estas son las construcciones. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, a Sandra Lacorte, aquí está presente, y sobre todo al director David Rodríguez de la Peña, por la oportunidad que me dan de mostrar este libro, este trabajo, esta presentación, que reúne de una forma breve, académica, con fuentes y con biografía, todo lo que es la Huasteca. No solamente la pintura, sino hablo de cerámica, hablo de obrajes, de metales, hablo también de fechamientos y cómo no, o sea, hablamos de Tampico también. Tampico como capital de las Huastecas, que es el centro de la Media Naranja, desde el río Cazones hasta Sotolamarina. Y en el centro se encuentra Tampico, que es el Panoayán, que es el Pánuco, es el río Pánuco. Si alguien tiene algún comentario, las diapositivas continúan en diferentes, pero sí me quisiera quedar con esta idea de que hay pinturas rupestres. ¿Sabían que había pinturas rupestres en González? ¿Sí? ¿Esos son? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Más de 4.000, 5.000 años. Se calcula que en Burgos hay 6.000 pinturas rupestres. Solamente la siguiente. Bueno, y para terminar, les presento la sala del Museo Británico de Londres. Se llama Huasteca. Todas las piezas que se llevaron, aquí están. Son las piezas del Museo Británico que en el siglo XIX se fueron llevando, socavando de tiempo atrás. La siguiente también. Bueno, para los que son de Altamira o quieren ir a conocer las ruinas de la Sierra de la Palma, es de 1873. Es la Sierra de la Palma, saliendo de la estación cuaternaria de inspección sanitaria, enseguida del lado derecho encontrarán una sierrita muy pequeña y ahí tendrán ustedes posibilidades de entrar al ejido de la Palma. Y me termino con las flores, que es nuestro ícono de Tampico. Y en ese ícono de Tampico, así la encontramos. Y aquí terminamos. Esa fue tal como la encontraron, la limpiaron y la volvieron a rellenar para 40 años después volverla a rescatar. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante. No, te felicito, la verdad que muy buena investigación. Pensé que era más específica sobre pintura, pero no veo que tiene un panorama muy amplio de la Huasteca, lo cual enriquece con la lectura del libro, ¿no? La verdad que es como un gran resumen de todo lo mejor de las diferentes fuentes primarias y eso me parece muy bueno. Como actualización nada más, pues me gustaría también pues, que ya se pudiera incluir lo que se presenta en el Museo de la Ciudad. Estas dos piezas que se están presentando en el Museo de la Ciudad, originales que no se habían exhibido antes, fueron encontradas en Las Flores y al decir del arqueólogo Castilla, Gustavo, representaban una de las mejores piezas del clásico de Las Flores, ¿no? Decían pues, unas piezas de mucho valor que no se conocían y que se rescataron por ser donadas por la sociedad civil recientemente, ¿no? Muy recientemente. También la maqueta que se desarrolló de Las Flores también fue muy bien recibida por los mismos de Lina, porque no se había hecho una maqueta de estas dimensiones y con esa iluminación. Así es, con el fondo y todo. Cuando llegaron los de Lina se sorprendieron muchísimo porque decían, hemos hecho todo tipo de maquetas de pirámides grandes, enormes, hemos hecho Teotihuacán completo, pero no habíamos hecho una con cuidado. Así es. Y me gustó mucho esa maqueta porque nos da la idea. Ignacio Marquina, en su libro Arquitectura Prehispánica del 46, nos dice que así era originalmente.
los 14 cubes que había, que no más quedó uno, pero originalmente eran de diferentes tamaños, y que arriba en el piso había un patoli, un dibujo hecho a mano, que era un calendario, un patoli, que también desapareció. Entonces, eso es muy interesante, porque el que va al museo se puede dar cuenta de cómo era la vida cotidiana en aquel tiempo. Y bueno, pues esas dos cuestiones. Sí. También, bueno, se hizo también una recreación, como alguna de historiografía pues, nueva, de ese plano que dicen, bueno, son 22 cubes en la zona de las flores, tomando dos fuentes diferentes, y la verdad que quedó muy bien también, que es algo nuevo. Y por último, en las figurillas antropomorfas y las zoomorfas, había una que pues, siempre se catalogaba como un venado, y pues creo y estoy convencido de que es un perro, por la cuestión de que hemos dicho de Tampico, entonces pues, son cosas que bueno, normalmente siempre y el Museo de la Huasteca, bueno, pues también el Museo de la Ciudad ya presenta cosas que no se habían presentado. Y en Tampico Alto, en el Museo de Tampico Alto del Padre Cortés, hay varios perros, ¿sí? Varios perritos ahí que eran en forma de juguetes, porque tienen ruedas. O sea, son piezas articuladas, pensaron en función, no conocían la rueda, pero la hicieron funcionar en un juguete. Entonces, ¿cómo tenían el ingenio de que un perro se moviera con sus patitas funcionando, en un movimiento atípico de la época? Porque no se usaban las carretas en sí, sino que el perro tenía una función doméstica. Y en ese caso, pues, el libro de Antonio Martínez Leal que tú tienes, donde vienen los diferentes tipos de perros, y que el perro que está en Tierra Alta, que no era un ojalote, era un perro. Entonces, Gustavo, que fue el que lo descubrió, dijo, ah, caray, sí, es un perro, el que me acompaña. ¿A dónde me acompaña? A atravesar el Panoayán. Y el Panoayán es el Pano. Entonces, si venimos del sur, el único río al norte es el Pano. Entonces tenemos que atravesar el Panoayán para poder llegar al Mitral, en la leyenda mexica, pero en la leyenda tolteca también me pasa lo mismo. Tenemos que acompañarnos de Ejeca, que es el que me va a llevar a los vientos, y de ahí viene Escuina, la barredora de las inmundicias. Entonces hay una conjunción de elementos muy interesantes que nos permite deducir que estamos en un lugar sagrado, en un lugar cosmogónico, que es la desembocadura del río Pano. Y de ahí que la filosofía náhuatl de Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Las cosas de la Nueva España, nos digan, llegaron por el mar, llegaron por el río, llegaron por el mar del norte, ¿sí? Y nos indican todavía, nos dan el nombre todavía. Entonces, definitivamente, mucha leyenda escrita en crónicas orales nos permiten pensar que nos dejaron códices, esculturas, cerámica, con ciertos elementos iconográficos que nos hacen dar cierta proximidad a una historia, ¿sí? Muy cercana a la que buscamos, ¿sí? Y en este caso, pues sí, el Museo de la Ciudad de Tampico tiene esa sala de Huasteca, ¿verdad? Sí, pero ya es algo, ¿verdad? Cuando íbamos al Museo del Tec de Madero, pues también veíamos cosas pequeñitas, ¿verdad? Pero ya cuando hacemos el Museo del Metro ya vemos cosas grandes, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien otro más? También en la ciudad de Puebla está el Museo Amparo. Sí. Y tiene una pequeña sala donde hay muchas esculturas prehispánicas y muy parecidas al adolescente, sí. Y a unos como sacerdotes, todos con ese gorro cónico. ¿Cónico? ¿Son huastecos? Ajá, y no, ahí lo dicen, yo por ahí hasta tengo las fotos y todo, sí. Y ahí hay, no sé, 3, 4 esculturas huastecas. Sí. Y el Museo Amparo está financiado por Manuel Espinosa Iglesias, y tiene una fundación muy importante y tiene una colección particular impresionante de culturas mesoamericanas. Igualmente, la semana pasada se inauguró el Gran Museo Egipcio en el Cairo, que reúne 100,000 piezas, el más grande museo del mundo en este momento,
con lo más grande que tiene Egipto, pero no, cada país, el Museo Nacional de Antropología e Historia, fundado y inaugurado en el 64, el más grande de Latinoamérica, en su momento, ¿verdad? Con la mayor cantidad de salas de diferentes culturas. Y hoy en día, nuestra cultura mexicana antigua, nuestra historia antigua, está dentro de las 5 culturas del mundo. Las 5 culturas: la hindú, la china, la egipcia, la mesoamericana, la mesopotámica y la mesoamericana. 5 culturas. ¿Sí? Inclusive la cultura mesoamericana, en comparación con la cultura inca, tiene todavía características mucho más particulares, porque hay un comercio marítimo Mesoamérica-Inca que hasta hace poco se desconocía. Tenemos trabajo de oro muy bien hecho de la mixteca oaxaqueña con los incas, y eso es una verdad. O sea, hay un comercio marítimo costeando el continente para llegar a Perú, y por otro lado por el Caribe también. Entonces, no hay que dejar de pensar que los huastecos somos primos hermanos de los mayas y que venimos del Guatemala, de una provincia que se llama los Altos de Chiapas, y su idioma, el origen del idioma Tenec pertenece a la región de los Altos de Chiapas, que es la lengua Chicomulco, se llama. Chicomulco es la lengua originaria de ese lugar. ¿Alguien más que nos... A ver, señor? Bueno, pues primeramente muchas felicidades, muy interesantes. Y también, bueno, yo la verdad sí he visitado varias zonas arqueológicas. De hecho, Tamoí la visité en el 2005. Sí. ¿Sí? Y también unos años antes estuve investigando la historia de Osulama. Sí. Inclusive se menciona un poblado que está antes de llegar a Osulama, que se llama El Moralito, y dice que ahí hay como una zona arqueológica que no está así explorada o muy mencionada, creo que se llama La Iglesia. Sí, me han comentado que hayan encontrado esculturas prehispánicas. Sí. ¿Sí? Y inclusive allá en San Ciro, municipio de Río Verde. San Ciro, perdón, el municipio de San Ciro, cercano a Río Verde. Un familiar de un tío político también le hace la arqueología, y se han encontrado piezas arqueológicas ahí en el municipio de San Ciro. Y hace años yo quería pasar allá para Tamuín, allá por lo que es el Cerro de la Pez. Sí, pero aparte también allá para Ponciano Arriaga, porque nunca logré poner de acuerdo con un tío que él trabajaba en salubridad, y ahí pues a veces les tocaba estar por esas áreas, y dijo: oye tío, ¿tú tienes buena relación con la gente? Así que, pues más o menos sí. Mira, para algún día ir juntos, y porque en los ejidos me da la impresión de que hay así como montículos, pues sí. Sí, ¿cómo no? Entonces, sí, aquí hay mucho que explorar. ¿Sí? Entonces, mucho que explorar. Sí, y el balcón de Montezuma, ya lo había escuchado, aunque no he tenido oportunidad de visitarlo. Sí, ya visité Tula, Tamaulipas, sí. Pero, Tamapul, ¿ya visitó Tamapul? No, pero sí que sí me gustaría. Pero el balcón de Montezuma no. No, ese sí lo he escuchado, sí lo he Bueno, pues le presento a usted. Esto es Sabinito. Aquí está Tamapul. Esto es Tamapul. Sí. Todo esto. Y aquí está Sabinito. Esto es Sabinito. Está a 1200 metros sobre el nivel del mar, en la carretera de Victoria a Tula. Es Montezuma. Sí, este es Montezuma. Y aquí ven las lajas. ¿Quién vive aquí? ¿Quién está aquí? Este es el tipo de escalón. Son montículos a una cierta altura. Sí, no son huastecos, amigo. No son huastecos. Ni el Sabinito lo es. Son grupos sedentarios de la frontera de la Sierra Madre. Entonces, esto lo dice Gustavo. ¿Sí? Gustavo ve que hay cerámica, hay entierros, se dedican al maíz. ¿Sí? Son sedentarios, pero también son cazadores y recolectores. Pero son chichimecas ya. Sí, en esa zona. pero sí siembran. Sí, siembran, sí. Chichimecas, pero que sí se asentaron. Sí. Entonces, estos llamados equivocadamente chichimecas, porque el chichimeca es un genérico que le da a todos. Así es. Eran, pues, Gabriel Saldívar menciona 200 en Tamaulipas, de diferentes nombres. Entonces, estos son grupos del norte que construyen ese tipo
Entonces, pero ellos fumaban tabaco. Entonces, estos grupos pertenecen a la Luisiana, al Mississippi. Entonces bajan del Mississippi, conocen esta tierra, que es la parte del trópico de Cáncer, y tienen conexión con Texas. O sea, tenemos comercio con grupos del norte de Luisiana y de Texas. Por eso el nombre equivocado, los Olives. Los Olives no son de aquí, los Olives son de Mississippi. Y se los trajo Hernando de Soto en un barco de la Luisiana y fundaron la Tamaulipas. Es otra historia muy interesante. Cómo el aspecto migratorio hecho por los españoles se trae un grupo de allá para acá, pero nunca se integran con los huastecos, nunca. Y ahí viene el nombre de Tamaulipas, lugar donde se reza mucho. Otra pregunta ahí, ¿por qué o qué teoría hay? ¿Por qué los Olives o cosas que vienen de allá de la Luisiana? ¿Por qué allá no dejaron todos esos vestigios arqueológicos como aquí sí los hay? Sí, sí los hay, Pedro. Sí, o sea, hay ciudades allá, se llaman Montan, en la Luisiana. Hay unas áreas a la orilla del Mississippi. También, como dice el Señor, son cerros, son colinas, donde debido a los aumentos del río Mississippi, las crecientes, ellos se van a la parte de arriba. Como vivían aquí en el centro, en el Arroyo Grande y en el Andonegui, ellos vivían arriba del cerro. Entonces, todo lo que es la extensión del Mississippi, que viene desde la parte más alta del río Missouri, el río San Luis, y va bajando hasta llegar al Golfo, son grupos. Ahí es donde matan o le dan crán a Hernando de Soto, ¿sí? Y viene después la llegada a Tampico. Eso, pero hay basamentos piramidales o cubres allá en aquel. Sí, los hay. Sí. De hecho, pero también si ustedes tienen Netflix, les recomiendo una serie documental que se llama Apocalipsis Ancestrales, las Américas. Ahí inclusive, ahí mencionan que en el Amazonas también hay construcciones así prehispánicas, ¿sí? Hay lo que le llaman geoglifos, ¿sí? En zonas así que están así, que no tienen así tanta vegetación, o sea, son como pastizales, pero aún en la misma selva amazónica también se han encontrado así restos arqueológicos. Sí, pero esos del Amazonas se llaman petroglifos. Y los petroglifos los vemos aquí en Nuevo León. Sí. Aquí en Nuevo León tenemos petroglifos parecidos a los de las Amazonas, pero que no sabemos cómo llegaron allí. Sí. Es algo que en Allende, Nuevo León, donde es un desierto, Allende, encuentras los petroglifos y encuentras a un sol hecho caracol. Así, y miles de piedras, petroglifos, donde no hay agua. Eso es importante. Allí en Nuevo León, pues casi es muy poca agua, ¿no? Pero lo que dice, si hay, entra al Google y buscas grupos. Sí, y buscas Hernando de Soto y te va a dar los lugares, los nombres de los lugares de los asentamientos antes de la llegada de Soto. ¿Sí? Y después había una marca de coches que estaban al de Soto. Sí, exactamente. El escudo. Así es. Hernando de Soto fue conquistador de la Florida, de Alabama, del Mississippi, y subió por el río Mississippi y lo flecharon. Lo flecharon y murió. Entonces, su subalterno se queda en su lugar y se lleva a los Olives y se los trae a Tampico. Y este flechamiento está vía, barco, cantidad, todo está registrado. Y el número 6 del septentrión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas habla de los Olives, por si te interesa conocer cómo equivocadamente les llaman olives porque eran oliváceos, ¿sí? Color de oliva, ¿sí? Que no es un color natural de piel, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Podemos continuar aquí platicando, pero sinceramente agradezco mucho. Allá al final están los libros. Traigo otros títulos de Tamaulipas, que es la colección del Bicentenario. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Y la próxima conferencia que vamos a dar va a ser esta, que es muy interesante: cartografía del siglo XVI. Aquí en Casa de la Cultura, posteriormente les avisaremos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias.